Seguro que a más de uno le ha pasado leer un texto que, bueno, sí, está bien escrito, las frases tienen sentido, pero no transmite absolutamente nada. Es plano, sin vida, como si lo hubiera escrito una máquina. Pues hoy vamos a ver por qué pasa esto y, sobre todo, cómo podemos darle la vuelta. Cómo pasar de esa escritura mecánica a una que de verdad conecte con la gente. Y la raíz de todo, vais a ver, es bastante más simple de lo que parece. Y aquí está. Esta es la clave de todo el asunto. En una sola frase, el problema no es la técnica, no son las palabras que se usan, es la intención que hay detrás. Cuando el único objetivo es vender, vender y vender, la autenticidad se va por la ventana. Y la persona que lee lo nota, vaya si lo nota. Se crea una barrera invisible al instante. Vale, antes de empezar a buscar soluciones, tenemos que entender bien al enemigo, es decir, a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de escritura robótica. Vamos a hacer un pequeño diagnóstico. El problema central es ese, justo ese, la sensación de desconexión. Las palabras están ahí, la gramática es perfecta, pero no hay chispa, no se crea ese puente emocional que hace que alguien se enganche a lo que está leyendo. El resultado es, o bien un texto que suena súper artificial, forzado, o uno tan plano que la mente desconecta a los 5 segundos. Y es que este problema tiene como dos caras. Por un lado está la escritura forzada, ¿sabes? Esa que intenta impresionar con palabras rimbombantes y frases complejas, pero que se siente hueca. Y por otro tenemos la escritura aburrida, que es correcta, sí, pero no tiene ritmo, no te pinta ninguna imagen en la cabeza. Las dos, a su manera, fallan en lo más importante, conectar con lo que la gente de verdad quiere o siente. Suena familiar, ¿verdad? Este es el ejemplo perfecto de un texto sin alma. Alta calidad, premium, inigualable. Son palabras que hemos oído tantas veces que ya no significan nada. No evocan ninguna sensación, ni una imagen, ni un poquito de confianza. Es puro ruido de empresa. Muy bien, ya sabemos cómo es un texto robótico. La pregunta ahora es, ¿por qué acabamos escribiendo así? Vamos a meternos en la cocina para ver las causas de raíz que nos llevan a escribir solo con la cabeza, con la lógica y no con la emoción. Generalmente, hay 4 culpables principales de que un texto no conecte. El primero, y más gordo, intentar convencer con argumentos lógicos en lugar de conectar con la emoción. Luego está esa trampa de querer sonar súper profesional y acabar copiando a otros, perdiendo la voz propia por el camino. Si a eso le sumamos que el mensaje es confuso y que abusamos de palabrejas como innovador o extraordinario, el resultado es inevitable, un texto sin alma. Y al final, todo se reduce a esta pregunta, una pregunta que deberíamos hacernos siempre antes de escribir ni una sola palabra. Si la respuesta es impresionar, lo más probable es que el texto acabe sonando artificial. La conexión de verdad necesita honestidad, no fuegos artificiales. Bueno, basta ya de problemas. Vamos a lo que importa. Las soluciones. La clave es hacer un cambio de chip, un cambio de paradigma. Dejar de escribir con la cabeza y empezar a hacerlo con el corazón. Y para eso vamos a ver un método de 6 pasitos. Y aquí está nuestra hoja de ruta. Son 6 pasos súper prácticos que de verdad pueden transformar por completo la escritura. Vamos a hablar de cosas que parecen sencillas, como escribir de forma más natural, pero también del poder increíble que tienen las pequeñas historias y de por qué es tan importante mostrarse vulnerable. Vamos a verlos uno por uno. El primer paso es, quizá, el más liberador de todos, olvidarse de esas estructuras súper rígidas, de ese lenguaje formal que no usamos nunca. La idea es simple, si no se lo dirías así a un amigo tomando un café, no lo escribas. Esto, de golpe, elimina casi toda la artificialidad y hace que el mensaje sea mucho más cercano. Ojo, que este es un cambio de enfoque fundamental. Antes de hablar de las características o de los beneficios de algo, hay que parar y preguntarse, ¿qué siente la persona que va a leer esto? ¿Qué le preocupa? ¿Qué le ilusiona? El texto no debe empezar en nuestro producto, sino en su emoción. Hay que construir ese puente emocional primero, y ya luego presentamos lo demás. Mirad este ejemplo. Es que es perfecto. No empieza hablando de un curso o un servicio. Empieza hablando de una frustración que muchos comparten. ¿Estás cansado? Yo también pasé por eso. Esas palabras crean una empatía al instante. Se siente real, se siente honesto, y por eso mismo funciona. El cerebro humano funciona así. No recuerda datos abstractos, recuerda imágenes, olores, sensaciones. En lugar de decir que algo es bueno, hay que mostrarlo. Hay que usar palabras que pinten un cuadro en la mente de quien lee, que activen sus sentidos. Eso, y no otra cosa, es lo que hace que un texto sea inolvidable. Me encanta esta metáfora. Es que no se trata de escribir de forma bonita, se trata de escribir de forma honesta. Oler a verdad, doler un poco. Son expresiones que te pegan, que generan una reacción visceral. Transmiten la idea de una escritura cruda, sin filtros, y eso es increíblemente poderoso. Venga, aquí va un truco práctico que no falla jamás. Después de escribir, hay que leer el texto en voz alta.
El oído es el mejor detector de tonterías. Si una frase suena rara, rebuscada o simplemente no suena a ti cuando la dices, fuera. Hay que quitarla o reescribirla. La buena escritura tiene que ser ante todo honesta. Las historias son el lenguaje universal de la conexión humana. Es así de simple. Y no hace falta escribir una novela épica, ¿eh? Una anécdota personal, un pequeño fracaso que se superó, un momento de ¡ja! Cualquier trocito de una experiencia real es infinitamente más persuasivo que la mejor lista de argumentos de venta. Y llegamos al último paso, que a menudo es el que más cuesta. Admitir que no se sabe todo, compartir un error, una duda. La perfección crea distancia, crea sospecha. La vulnerabilidad, en cambio, genera confianza. Nos conecta en un nivel mucho más profundo, más humano. Y bien, después de aplicar estos 6 pasos, ¿cuál es el resultado? ¿Cómo se ve el cambio en la práctica? Vamos a verlo con una comparación directa, un antes y un después que demuestra el poder de este cambio de enfoque. La diferencia es abismal. A la izquierda tenemos la típica frase de empresa, llena de clichés como resultados extraordinarios que no dicen nada. A la derecha, un mensaje personal, directo y emocional. Fijaos en el cambio. Ya no se habla de estrategias, sino de sentir. Se pasa de una promesa de negocio fría a una misión humana y compartida. Y para no volver a caer en la trampa, recordemos estos errores tan comunes. Querer sonar demasiado profesional suele ser el mayor de todos, junto con el uso de frases hechas y la falta de claridad. Pero el fallo de base, el más importante, es no sentir lo que se escribe. Porque si no hay emoción detrás de las palabras, es imposible que haya emoción al leerlas. Y cerramos con esta idea que lo resume todo a la perfección. La escritura que de verdad conecta, la que se queda en la memoria y mueve a la gente, no es un ejercicio intelectual, es un acto de transmisión emocional. Así que la pregunta clave no es qué queremos decir, sino qué queremos hacer sentir.